Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Diálogo FITCA, en donde estaremos conversando hoy sobre academias iberoamericanas y contamos con 3 referentes en la materia. Quiero darle la bienvenida a Mónica Palmieri, directora, actriz, productora guatemalteca. Ha presentado más de 12 largometrajes en Nueva York, Nigeria, Camboya, Bolivia y Guatemala, estrenándose en los festivales más importantes del mundo, como la Berlinale y la Semana de la Crítica de Venecia. Trabaja en televisión, comerciales y series para empresas como HBO, Netflix, Amazon, A24, History Channel, entre otros, y desde el 2017 es miembro de la unidad de directores de dramaturgos de Actor Studio en Nueva York y actualmente es la presidenta de la Academia Guatemalteca de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Muchas gracias, Mónica. Bienvenida por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a FITCA por la invitación, gracias Gabriela. Qué emoción platicar sobre las academias. Buenísimo. También quiero invitar a Hernán Tilling, productor y director cinematográfico argentino. Desde el año 2021 preside la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Ha sido presidente de la Federación Iberoamericana de las Academias de las Artes y Ciencias Cinematográficas FIACINE, donde hoy ocupa el rol de tesorero. Ha sido presidente de la Asociación de Productores Independientes de los Medios Audiovisuales, APIMA. Ha dirigido 4 largometrajes y producido más de 20 películas galardonadas en los principales festivales del mundo. Bienvenido, Hernán. Creo que estás muteado. Ahora sí. Muchas gracias, Gabriela. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Gracias, FITCA, por esta invitación. Un placer y un honor poder estar acá. Buenísimo. Y bueno, y nuestro tercer gran invitado es Luis Arambilet, que es escritor y guionista, artista multimedia, productor y director cinematográfico dominicano. Ha sido fundador y presidente del Consejo de Directores de GEA Dominicana. También fue presidente de la Asociación de Escritores y Guionistas de la República Dominicana, presidente de la Comisión Dominicana de la Selección Fílmica, ha sido secretario y vicepresidente hasta el 2016 de la Junta de Directores de ADOCINE. Del 2014 al 2019 fue vicepresidente y tesorero de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos Audiovisuales, FITCA, y es miembro fundador de los premios Platino del Cine Iberoamericano. Ha sido galardonado por el Ministerio de la Cultura de la República Dominicana con el Premio Nacional de Cuento y Premio Nacional de Novela. Actualmente es el presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana y presidente de FIACINE. Bienvenido, Luis. Y acortamos tu bio, porque de todos, pues tiene una trayectoria. Debí darte otro guión más corto, pero no sé cómo lo consiguieron, pero muy bien. Qué gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes a todos. Gabriela, gracias por la invitación. Gracias a FITCA por recibirnos en este diálogo, ¿no? Diálogo interesantísimo sobre Academia de Cine. La relación entre FITCA y FIACINE es muy estrecha, así que creo que este diálogo en particular puede ser muy beneficioso para toda la industria. Gracias. No, muchas gracias, Luis. No, bueno, absolutamente. Aparte, la idea también es que, como también los diálogos se transmiten por distintos canales y llegan no solamente a profesionales de la industria, sino a nuevos profesionales del audiovisual, es también como que podamos conversar desde lo general a lo particular, qué son las academias, ¿no?, de cine en cada uno de nuestros países, que son muy diversos, y que después pasemos a lo particular, digamos, de lo que es FIACINE. Entonces, me gustaría comenzar con Mónica. O sea, la idea es hacer unas preguntas generales de, por ejemplo, cuál es el rol y la importancia de las academias y cómo nació en cada uno de vuestros países, y también explicar cómo estas particularidades y diferencias que hay entre las academias iberoamericanas. Ya. Pues Guatemala se fundó la academia en el 2020, en medio de la pandemia surgió la iniciativa de la asociación. Está conformada actualmente por 50 asociados y asociadas, ¿verdad?, de diferentes ramas. Nosotros dentro de nuestra academia sí aceptamos también los técnicos, ¿verdad?, no solo cabezas de departamento. Creo que esa es una particularidad de nuestra academia, y para nosotros lo importante ha sido la promoción del cine nacional a nivel no solo nacional, sino internacional, y también de los ejes que manejamos es el desarrollo y formación, la investigación
la promoción y la preservación, como les mencioné antes, ¿verdad? Entonces, como que durante estos últimos años hemos estado trabajando diferentes proyectos que van estimulando cada uno de estos 4 ejes que manejamos como lo primordial de la academia, ¿verdad? Y dentro de las cosas que más nos dan a conocer, tal vez como asociación, es que somos la entidad encargada de seleccionar qué película nos va a representar en los diferentes premios internacionales que hacen las diferentes academias, ¿verdad? A nivel mundial. Y en cuanto a asociados que comentabas, ¿cuántos miembros son dentro de la academia? Ahorita somos 50 asociados y asociadas. O sea, somos una academia todavía pequeña, ¿verdad? A comparación de otros países iberoamericanos, pero ahí vamos creciendo. La verdad es que sí, dentro de Guatemala ahorita existen 4 otras asociaciones gremiales con las que trabajamos conjunto y continuamente. Entonces creo que es un momento en Guatemala importante para esa representación y organización gremial, ¿verdad? Entonces por eso también en este momento la academia está en un momento muy importante porque estamos tratando de cumplir muchas metas del gremio nacional como la ley de cine, ¿verdad? Ese es como ahorita el propósito más importante dentro de las asociaciones gremiales, es poder impulsar la ley de cine, ¿verdad? De nuestro país, que conlleva a que hayan fondos y que con eso se pueda producir más, ¿verdad? El fomento a la producción nacional. Entonces, estamos en un momento muy importante para las asociaciones gremiales en Guatemala. Perfecto, perfecto. Hernán, en el caso, bueno, de Argentina, que obviamente la cinematografía es grandísima, bueno, y que hoy está pasando por una situación nada alegre, ¿cómo, sí, no, trágica para todo Iberoamérica, pero cómo, digamos, en esto mismo, cómo funciona la academia, desde cuándo está, cuáles son sus características? Sí. La Academia Argentina nació en 1946, en 1955 fue cerrada por una cuestión política y se refundó en el 2004. Del 2004 hasta ahora está vigente año tras año. Tenemos casi 476 miembros, casi 500 miembros, que calculo que llegaremos dentro de poco. Sí, a diferencia de Guatemala, como decía Mónica, no son cabeza de equipo, como se dice usualmente, pero básicamente la academia es un paraguas que involucra todo el espectro audiovisual, a diferencia de las cámaras o las asociaciones o las sociedades de gestión. En la academia realmente está todo el espectro audiovisual, realmente está todo. Y quizás a diferencia de otras comisiones, esta comisión que fue reelegida hace 2 meses, prácticamente la misma comisión, cambiaron algunos miembros, pero es prácticamente la misma comisión de hace 2 años atrás, tenemos una injerencia política bastante fuerte en el medio audiovisual. O sea, además de que hacemos charlas, ponencias, ciclos, viajamos mucho por el país. Argentina, si bien es un país federal, tiene como la particularidad que es un país federal, pero el 90% de la cinematografía o de las películas o de las artes visuales se desarrollan en Buenos Aires, que es la capital, o inclusive en Capital Federal, que todavía es más chico, que es una parte del país, pero prácticamente todo sale de Buenos Aires y sobre todo en estos próximos 2 años lo que queremos desde la academia es realmente federalizar todo lo que sea el arte audiovisual, porque realmente creemos que para que un país crezca tiene que ser federal. O sea, si todo lo que sea visual sale solamente de Buenos Aires, no se da un esquema y no se da una realidad de lo que es todo el país. Sumado, no quiero ser muy puntual con cosas de Argentina, pero voy a ser bastante breve, sumado a que somos 24 provincias y prácticamente, salvo 2 provincias, todas las provincias tienen una ley de cine o tienen alguna ayuda al cine. Entonces hay gran posibilidad de desarrollar las cinematografías en las provincias. Bueno, y ahora estamos en un momento sí particular, que no me quiero adentrar, pero la academia está en un momento bastante central respecto a la política audiovisual, debido a
cambios muy bruscos respecto a cómo se ve la política y cómo se ve el cine con el actual gobierno. Entonces es un momento de estar atentos, de estar con la guardia en alto y defender lo que tenemos que defender, que es la cultura, el cine y el arte. Perfecto, gracias Hernán. Y Luis, en el caso de República Dominicana, y que bueno, has presidido muchísimas asociaciones, gremios, instituciones, y bueno, y estás a cargo de la Academia en República Dominicana y además como presidente de FIACINE, también cómo surge, cómo nace, cuáles son estas diferencias y también hablar un poquito después de lo de FIACINE. Sí, creo que ambas líneas son fundamentales para que queden plasmadas en estos diálogos. Podría empezar por la Academia de República Dominicana, es de muy reciente cuño, ¿verdad? En plena pandemia fue la fundación como tal, y no fue hasta un año después cuando operó, en el 2021 empezó a operar efectivamente, ¿no? La composición es de múltiples especialidades, están dentro de todos los miembros, que suman unos 85 miembros a la fecha, en 3 años. Y al igual que la Academia de Guatemala, pues tenemos la responsabilidad, en virtud de un acuerdo con el Estado de República Dominicana, del envío con el sello oficial de país a los diferentes premios académicos alrededor del mundo. Eso implica el Oscar, los premios, los otros 6 premios que están directamente involucrados y relacionados con nuestra academia y con FIACINE, que son los premios platino del cine iberoamericano, los premios Goya, los premios Macondo de Colombia, los premios de Brasil, que ahora se llaman los premios Otelo, la Academia de Ecuador, que son los premios Colibrí, y los premios Ariel de la Academia Mexicana. Todas tienen una categoría para mejor película extranjera o iberoamericana. Y tiene una correlación con FIACINE, pues en sus bases especifican el hecho de que en las academias FIACINE pues están invitadas a remitir las mejores películas de cada una de las selecciones hechas país a país a esos premios. Entonces, desde el punto de vista político, podríamos decir que tenemos una magnífica relación con el Estado, que esperamos siga en años por venir, porque tenemos las experiencias varias, ¿no? De que un poco la relación entre las industrias de nuestros países y los estados, pues son variables, ¿no? Un poco van con los tiempos de cambio. Y en algunos países los cambios son tan rápidos como 4 años, en otros 6 años, etc. Así pues, desde el punto de vista de interrelación política, estamos perfectamente posicionados. Sobre otras academias internacionales, también remitimos a los Oscar y 3 otras academias interrelacionadas: el César de Francia, los David di Donatello de Italia, y los premios BAFTA del Reino Unido. Y se me quedaba una, que son los premios Guldbagge de Suecia. Así pues, esa es nuestra interrelación base con la academia. Quizás vale la pena mencionar que dentro de las selecciones de las películas con sello oficial de país, la composición de votación está
centrada en las 6 asociaciones profesionales más importantes de la industria de República Dominicana. Es decir, los miembros de la Asociación de Actores tienen la capacidad de voto, los miembros de la Asociación de Productores también, los miembros de la Asociación de Escritores y Guionistas también, y así la de Asociación de Cinematografía también. Entonces eso nos da una visión, diremos, profesional y colegiada sobre las obras a enviar fuera de República Dominicana. Buenísimo. Y con respecto, bueno, a lo que comentaban los tres, digamos, como no, esta vinculación desde cómo nace y también cómo también tienen que estar vinculándose con las políticas públicas y apoyando el tema de la ley de cine, ¿no? Porque muchas de estas academias, bueno, dos, no la de Argentina, pero tanto la de República Dominicana como la de Guatemala nacieron en pandemia, ¿no? Y los gremios existen desde mucho antes y tienen una visión mucho más política y las academias, en su teoría, nacen para promocionar, ¿no? El cine de local, digamos, el cine, su materia prima, ¿no? De cada país y promocionar. Pero también se han vinculado muchísimo. De hecho, Luis comentaba esta vinculación que hay entre FEACINE y FIPCA, ¿no? Que es la Federación Iberoamericana de Productores. Entonces, esa relación que están teniendo también las academias, que no solamente, que es sumamente importante como el seleccionar y mandar las películas como representante a esta cantidad de premios que detallaba Luis, sí, Luis, sino también esta vinculación, ¿no? con la industria. Entonces, ¿cómo se vinculan? Porque FEACINE nace en 2017, ¿no? Y actualmente está compuesta por 13 academias de Iberoamérica. ¿Cómo se relacionan, digamos, y cuando tienen esas reuniones, cuáles son los ejes que van en estas diferencias de países y cómo se van apoyando también? Luis. Me permite, porque hablas de FEACINE un poco, ¿no? Sería importante puntualizar que fue concebida en el 2017, pero el acta constitutiva es del 2019. ¿Okay? Es importante entender que la sede FEACINE está en Colombia y como tal fue registrada oficialmente en el año 2019, un añito antes de la pandemia. Es decir, que la misma federación es de reciente cuño también, ¿no? Aunque fue concebida 2 años antes, su institucionalidad oficial empieza en el 2019. Es interesante entender quizás de qué estamos hablando cuando hablamos de FEACINE. Son 13 academias de Iberoamérica con más de 7.600 miembros. Es una fuerza de la industria muy, muy potente, yo diría que también tiene todas las especialidades envueltas en una o todas las academias que la componen. Y la idea es seguir creciendo hasta poder aspirar a tener los 23 países de Iberoamérica dentro de la federación, como también así lo aspira la FIPCA, la Federación Iberoamericana de Productores, de quien a propósito yo soy miembro de honor. O sea que aquí hablo un poquito como FIPCA y hablo un poquito como FEACINE, ¿no? En el sentido de que a través de esas buenas relaciones de hermanamiento entre los países y entre los diferentes ejecutivos que han administrado los destinos federativos, pues se ha creado una sinergia maravillosa que inició oficialmente con la firma de un acuerdo que yo diría que es un acuerdo histórico en el marco de Iberseries y Platino Industria, el año pasado, en octubre del año pasado. Ese acuerdo es un acuerdo que en inicio va por el eje educativo, educacional, ¿no? Y de ese acuerdo marco se ha derivado
a un acuerdo específico que recién firmamos entre FIPCA y FIACINE para establecer dos líneas educativas en el año 2024 abierta a todo el público profesional, no solamente que forme parte de las academias, sino de la industria. ¿Ok? Entonces, tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad de no solamente difundir, sino también educar. Y es la vía que hemos encontrado, esa vía de hermanamiento, repito, es la mejor vía para ser eficientes en esta iniciativa común. Buenísimo. Y en eso, sí. Sí, quería agregar, Hernán, sí, simplemente quería agregar a lo que dijo Luis, que FIACINE realmente, además, a cada uno de los presidentes y presidentas de las academias nos trae un intercambio cultural muy, muy fuerte. Nos hace ver que, más allá de algunas diferencias respecto a cada uno de los países, lo que está pasando cada una de las academias es bastante parecido, las luchas son bastante parecidas, obviamente cada país tiene su particularidad, pero en líneas generales y la base de todo es bastante similar a cómo tratan a la cultura, cómo tratan al cine, cada uno de los países, y que siempre, digamos, es una especie de pelea, quizás no es una palabra un poco fuerte, pero que hay que luchar porque la cultura se siga manteniendo, porque en general no es prioridad para los países. Y las academias es como uno de los medios ideales, además de que, bueno, la frase "la hermandad hace la fuerza" es real y nos comunicamos prácticamente todo el tiempo. Tenemos obviamente un chat con todos los presidentes y presidentas, y es muy fluido toda la comunicación, y si alguna academia tiene determinados inconvenientes, FIACINE está ahí como para ayudar o para acompañar o para hacer lo que sea necesario, digamos, para solucionar esa problemática. Y en ese sentido, Luis, que comentabas, bueno, y que comentan de este tema de la hermandad, y que es verdad, nosotros en Chile le llamamos como evangelizar, que tenemos que evangelizar cada rato sobre lo mismo, ¿no? Sobre las temáticas, y que a veces uno no puede entender cómo tiene que estar defendiendo como temas culturales que son tan importantes y que deberían ser como temas ya país, más que estar evangelizando. Pero bueno, esos son problemas de políticas de Estado que sufrimos la mayoría de los países latinoamericanos, y no nos vamos a meter ahí. Pero sí, por ejemplo, ¿cuáles son estos ejes en común que se plantean, por ejemplo, hoy día desde FIACINE cuando se juntan las academias, entendiendo las diferencias también de distintos países, en donde algunos hay institutos de cine, en otros no, en otros solo hay consejos, en otros existen diferentes vías de financiamiento para las películas, en otros no hay, se basan sobre el tema del Acuerdo Iberoamericano? Entonces, ¿cuáles son como esos ejes y esos programas quizás que deciden cómo impulsar? Bueno, ahí tendría que referirme propiamente a los programas FIACINE, ¿no? En los programas FIACINE son múltiples y variados, y los enfrentamos directamente desde el 2019, cuando empezamos los primeros estudios sobre la mujer en la industria cinematográfica y audiovisual, ¿no? Se hicieron 5 estudios que están en nuestra página web, están disponibles para cualquier visitante a nuestra página para entender mejor cuál ha sido la evolución de la presencia de la mujer en la industria. A eso se une el hecho de que también se creó un directorio de mujeres cineastas que está vigente también en la página web, e invitamos a todas las mujeres que están en la industria, en la profesión, pues que se hagan su registro, ¿no? Un registro
voluntario y gratuito que existe y que nos da una idea mucho más focalizada sobre las especializaciones. También tenemos una relación muy estrecha con la UNESCO a través del programa Somos Diversas, donde 7 academias de Iberoamérica están llevando a cabo un mapeo de los diferentes colectivos femeninos, donde tendremos como evento final un gran foro de todos los países. Ahí no serían solo de las 7 academias involucradas, sino de cualquiera. Sería un foro abierto para todas las academias FIACINE. Además de eso, hemos intentado estimular los programas de mujeres en corto. Fueron unos programas que en el tiempo han ido siendo un poco más bienales que anuales, pero es parte del grupo de proyectos y programas que emprendemos desde FIACINE. Es decir, el trabajo que se lleva a cabo tras bastidores en cada una de las academias confluye en FIACINE y se da a conocer a toda la industria. Perfecto. No, sumamente importante esos estudios. De hecho, uno recurre a esos estudios también para tener, digamos, esta noción y todo. Ahora, Mónica, que estás ahí, me gustaría como que nos cuentes un poquito también como de esta radiografía, ¿no? Luis nos estaba contando de cómo funcionan desde FIACINE, ¿no? Y la hermandad y este colectivo y en este caso este programa de diversas y esta relación con la UNESCO y este directorio sobre mujeres. Y vos también como directora, como actriz, como productora y que venís de una cinematografía emergente de un país como Guatemala, ¿no? Que tienen que impulsar la ley del cine, etcétera. ¿Cómo ves también la presencia femenina, digamos, de acuerdo también a estos estudios, de cómo está la presencia también iberoamericana de las mujeres? Difícil, pero creo que lo que a mí me pareció extraordinario de este proyecto específico de Somos Diversas es que en Guatemala, por ejemplo, logramos identificar alrededor de 10 colectivas de mujeres cineastas, que nosotros conocíamos a 3, creo yo, ¿verdad? Que son los como más fuertes que hay en Guatemala. Y ahorita conocer y tener este intercambio con estas 10 colectivas realmente crea una gran fuerza. Y como la fase final es hacer ese foro en donde todas las colectivas puedan conocerse y las cineastas puedan conocerse, esa red de apoyo que podemos ir creando entre los países iberoamericanos es sumamente importante, no solo como contactos de posibles alianzas de trabajo, sino también experiencias. Y, por ejemplo, en Guatemala también hicimos un intercambio con la red Rec Sisters de Colombia. Hicimos un intercambio sobre el decálogo de buenas prácticas que ellas formularon hace ya varios años, y en Guatemala hubo un incidente con una compañera y de parte de un colectivo de cineastas mujeres que se llama Milpas, que somos alrededor de 100 mujeres cineastas, que es increíble que existan, todas estemos agrupadas en una misma colectiva, ¿verdad? Y hicimos esta relación, hicimos un panel con las Rec Sisters y a base de los documentos que ellas tenían, creamos después nosotros nuestro propio documento, ¿verdad? Ya con las asociaciones gremiales. Entonces yo creo que esa fuerza de tener intercambio de conocimientos y experiencias en Iberoamérica es súper enriquecedor, sobre todo, como tú dices, pues para nosotros que estamos emergentes, pero para todos. Al final, creo que retomando el tema de las academias, FIACINE y la representación, creo que a mí de lo que más me impacta, creo, es ese intercambio de ideas, de conocimientos que tenemos entre todas las academias. Tenemos academias que llevan pues tantos años de estar formadas con 500 ya miembros, ¿verdad?
y el poder aprender todos de nuestras experiencias, de cómo han sido los premios o la ley de cine o, ¿verdad?, los diferentes eventos de formación que han tenido. Todo eso va fortaleciendo el cine de la región, ¿verdad? Genial. Y Hernán, en ese sentido, como la Academia Argentina, cómo también se involucra, ¿no?, con toda esta experiencia que tiene a nivel cinematográfico y de producción que realizan, y también esta diversidad de que comentabas que existen, a diferencia de otros países, dentro de Argentina, polos audiovisuales, ¿no? No solamente que está en la capital, que es Buenos Aires, pero hay polos, y eso no pasa en casi todos nuestros países de Latinoamérica, digamos. Sí, desde la academia, que no lo dije al comienzo, pero también, o sea, la Academia Argentina también manda a los Goya, a los Platino, a los Ariel, a los Oscar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general, por más que estamos haciendo, sobre todo últimamente, muchas cosas a nivel popular, por decir de alguna manera, inclusive por fuera del ambiente audiovisual, automáticamente, y creo que en todos los países es lo mismo, la academia se asocia con los Oscar. Es como, es el lugar a donde se envían las películas para los Oscar, y particularmente a nosotros también nos sirve mucho porque sé que en otras academias, pues nos estamos chateando mucho, hacen algo similar, pueden votar quienes están al día, porque también las academias son sin fines de lucro, en eso creo que, salvo quizás la de España, que está mucho más armada, por decir de alguna manera, tiene muchos años y tiene muy bien aceitado todo el sistema de los Goya. La mayoría de las academias estamos siempre con algunos inconvenientes económicos, financieros, y nos mantenemos por sponsor, y nos mantenemos, por lo menos en el caso de Argentina, en gran parte por lo que pagan cada mes los miembros. Entonces todos se ponen y todas se ponen al día cuando hay que votar los Óscares, como es un momento en que sabemos que todos se van a poner al día, y eso es positivo. Y desde la academia lo que tratamos es de que se divulgue lo máximo posible, sobre todo en esta segunda reelección, que se divulgue toda la parte, como dije, federativa dentro de la Argentina. Estamos desarrollando muchas charlas. En este momento estamos desarrollando muchas charlas de política audiovisual, muchas reuniones con todos los sectores. El lunes pasado justamente fuimos con el nuevo presidente recién nombrado del Instituto de Cine para plantearle los problemas que involucran, los problemas que está teniendo todo el medio audiovisual por cómo se están desarrollando las políticas audiovisuales de este gobierno, y que realmente está trabando algunas cosas del normal, varios puntos del normal desarrollo productivo. Tenemos mucho contacto también con los sindicatos, si bien no están, o la parte gremial no está dentro de la academia, o sea, sí los individuos, pero no están ni las asociaciones ni las cámaras. Sí involucramos, por ejemplo, dentro de la comisión directiva está el presidente de CAI, que es la Cámara de Productores de la Argentina, la presidenta de APIMA, que es la Asociación de Productores Independientes, que son las dos más grandes de Argentina. Hay gente de SAGAI, hay gente de Argentores, son sociedades de gestión, hay gente de DAC, está la que fue presidenta de la Asociación de Directoras de Arte, el expresidente de la Asociación de Directores de Fotografía. Traté, por decir, que la comisión directiva sea lo más variada posible y que represente al sector. Básicamente es eso lo que hacemos, y tratamos de visibilizarnos bastante, que no se vea la academia como un grupo de académicos que lo único que hace, que era en gran parte lo que se perseguía antes, mandaba la película a los Oscars y no mucho más, sino que realmente creo que es un lugar, y siempre lo creí, y por eso quizás también me postulé hace ya 3 años, un lugar donde se puede hacer muchísimo, porque realmente no hay, realmente es un paraguas a donde está todo el sector, entonces es una voz escuchada además, y dejamos bien en claro que somos apolíticos a nivel política nacional. O sea, no estamos ni más arriba, ni más abajo, ni más al costado, ni en ningún lado. Estamos defendiendo el cine, que es lo que nos corresponde.
No sé si respondí a la pregunta, pero bueno. No, pero lo que pusiste me parece interesante porque esto de decir de un paraguas donde esté todo el sector, no sé, muchas conversaciones o que muchas veces hay muchas academias que son nuevas y siempre se habla de esta representatividad, ¿no? De una cosa es tener tantos socios y otra cosa es tener cuántos votan, ¿no? Como esa representatividad. En ese sentido, Luis, que me parece que lo que comentaba Hernán, ¿no? Este paraguas que representa al todo sector, ya desde un punto de vista más iberoamericano, chequean eso entre las academias, porque generalmente en países más chiquititos siempre se cuestiona, ¿no?, el tema de la representatividad, de como el tener tantos socios, pero realmente quién vota y quién no, y cómo se valida eso. Bueno, vamos a decir que cada país es un universo en sí mismo, ¿no? Y con sus virtudes y con también los obstáculos que se presentan en el camino de toda institucionalidad, ¿no? Yo podría decir que en sentido general, de las 13 academias que componen FIACINE hoy día, hay una gran cohesión entre todas. Hay yo diría que una intercomunicación casi permanente por varias vías. Tenemos vamos a decir, una iniciativa de comunicar lo que sucede a nivel regional a través de esa sombrilla que muy bien remarca Hernán. Ese motor comunicacional es el que permite que toda la industria pueda ver las diferentes perspectivas desde cada país. No todos los países tienen una relación, diremos, fluida con los estados. Hay algunos que más, otros que menos, y hemos ido observando en el tiempo un cierto grado de radicalidad política respecto a la industria cinematográfica. Y eso, pues, lo que tratamos es de poner juntos los hombros todos, ¿verdad? Y apoyar a aquellos bastiones institucionales como lo son las academias, y pues tratar de servir como escudo y protección a que toda un hilvanado muy cohesionado de academias de cine pues puedan seguir siendo efectivas a favor de cada país, ¿no? Y a favor de la región. Y ahí no debería de excluir la importancia seminal, la grandísima importancia que tienen los premios platino para el cine iberoamericano. Los premios platino, de alguna manera, han permitido ese hermanamiento entre las dos federaciones, ¿no? Estamos hablando de una fuerza comunicacional y política de la industria que está dando unos frutos realmente extraordinarios. No había ningún estamento, no había ningún evento en el pasado que de repente recibiera en su derivar más de 1,000 películas, 1,100 películas de la región iberoamericana en un solo lugar. Eso es un hito, es algo que realmente hay que aplaudir por parte de todos los integrantes y de las federaciones que han permitido que esto suceda.
y los patrocinadores, los donantes, etcétera, ¿no? Yo pienso que esa sombrilla tiene varias aristas, varias puntitas, ¿no? Donde cada uno aporta lo que puede y lo que mejor hace. Y en eso estamos, ese es nuestro camino a seguir, ¿no? El tratar de seguir difundiendo lo que es nuestro acervo cultural cinematográfico. No, y ese dato como que lo remarcás como hito de 1100 películas, o sea, es como una radiografía del cine iberoamericano, ¿no? Que realmente reúne, que somos una potencia de esta, como cuando estamos unidos y se trabaja en conjunto y hay una diversidad de cine enorme. Y que claro, los premios platino, digamos, como que representan eso. Y en ese sentido, como desde ahí, como, ¿qué desafíos tienen las academias? Cada una de sus academias pensando desde hoy cómo está el cine iberoamericano, después de una pandemia, después de que vemos 1100 títulos, ¿no? Que están y que, digo, incluso si vamos a los premios Oscar, este año tuvieron muchas nominaciones películas que no son producciones norteamericanas, no tanto iberoamericanas, pero fuera de otros países. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que tiene cada una de sus academias a nivel como país y luego a nivel iberoamericano? No sé, Mónica. Ay, creo que para nosotros un poquito los fondos, ¿verdad? Y la financiación, no solo como academia, que sabemos que todas las academias tenemos esos problemas, pero también a nivel, yo creo, más como de cine nacional, porque en Guatemala cuesta muchísimo el financiamiento y al no tener una ley de cine, no tenemos un fondo nacional. También las coproducciones con otros países pues cuestan, son muy difíciles, ¿verdad? Y todo el proceso de llegar a poder financiar una película, pues toma muchísimo en Guatemala, y lo que logras juntar para poder financiar tu película en términos de presupuesto pero es que no es nada a comparación de las otras producciones que estamos viendo, no solo a nivel internacional, pero iberoamericano, ¿verdad? O sea, creo que eso para nosotros como academia, preocupándonos por dónde estamos ahorita en Guatemala a nivel de cine, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros seguir por eso fomentando el que haya esa ley de cine, seguir teniendo influencia en que podamos tener eso para generar el fondo nacional, ¿verdad? Y que con eso haya un fomento a la creación, porque historias hay, ideas hay, cineastas hay, directores hay, técnicos hay, ¿verdad? Es solo cómo logramos que se siga produciendo más en Guatemala con buenas condiciones, ¿verdad? Y eso creo que es un reto que nos toca ahorita a nosotros afrontar, no solo como asociación y como la academia, sino en general como el gremio, ¿verdad? De Guatemala. Creo que eso lo veo como algo bien importante para nosotros ahorita, porque el año pasado tuvimos una película que estrenó, entonces realmente, y no pudo estrenar tampoco 7 días consecutivos en salas. Entonces tuvimos el problema que veníamos de unos años con 5 o 6 películas, a otro año que tuvimos una película que recorrió el mundo y le fue extraordinariamente bien, a un año en donde no tuvimos presencia en la mayoría de premios internacionales, que es parte del porqué de nuestra existencia, ¿verdad? La promoción del cine guatemalteco. Entonces, el poder fomentar la creación, el poder ayudar a la formación de las nuevas generaciones, porque también nosotros hemos creado alianzas con universidades para tener como esa relación con las nuevas generaciones de cineastas, creo que van de la mano para que sigamos teniendo presencia, ¿verdad? Como cine guatemalteco a nivel internacional. Gracias, Mónica. Hernán. Podría decir más o menos lo mismo que dijo Mónica, quizás a otro nivel, digamos, por ser Argentina, pues, es un país más grande, tiene más gente, pero tomo gran parte de las palabras que dijo Mónica y agrego, pero realmente también vamos por ese lado, inclusive tenemos una ley de cine de 1994 que realmente cambió muchísimo, cambió todo, digamos, o sea, hizo que de 10 películas pasáramos a lo largo de 2 o 3 años prácticamente a 50. Es una ley de 1994 que tiene 30 años y que
Ahora la coyuntura de gobierno es otra, entonces el foco está en otras cosas, pero más allá de eso también estamos viendo de una nueva ley para mejorar un montón de cosas que quedaron totalmente obsoletas. Y lo que queremos desde la academia, que es otro de nuestros puntos principales, a mediano plazo, no sé, en la academia es cada 2 años que se hacen elecciones, realmente que se valore el cine argentino por los argentinos, porque está mucho más, y lo digo por experiencia, además por Fiacine, por saberlo, mucho más valorado fuera del país que por los propios argentinos. Entonces, películas que son muy exitosas, inclusive exitosas al público, exitosas. A ver, no se ven en cine, hay 2 casos muy puntuales y son números, y una puede ver con la producción y es número 1 en Netflix, por ejemplo, pero al cine no van, inclusive la critican, pero después se ven en plataformas porque es otro espacio, pues está validado desde otro lado. Entonces realmente hay que hacer una educación en el buen sentido, inclusive no ahora, nuevamente por la coyuntura y porque hay otras preocupaciones, estuvimos hablando la parte educacional, al modo que lo hace Francia, que es como un ejemplo de que realmente los chicos tengan, ni siquiera decimos desde primaria, nosotros pedimos simplemente una materia en secundaria que sea audiovisual argentino puntualmente, pero lo ideal realmente es que sea una materia como que, inclusive lo llevamos a avanzar bastante, como es, no sé si en el resto de los países acá hay música obligatorio, que es desde primario hasta 5º año de secundario, en vez de que sea música, que sea cine, o que el chico pueda elegir entre cuál de las 2 cosas. Entonces uno va educando realmente para que vea el cine nacional de cada. Yo la verdad lo haría a nivel latinoamericano en cada uno de los países, porque la educación está en ver cine de otros países que no es el nuestro, básicamente. Y es una de las cosas que realmente quisiéramos cambiar, aunque nuevamente, bueno, la coyuntura nos obliga a estar en otro lugar y defender otras cosas que ya habíamos conseguido. Pero, bueno, básicamente sería eso. Gracias, Hernán. Y bueno, para ir cerrando, Luis, porque nos quedaríamos hablando mucho más, pero ya tenemos que ir acotando. Sí, bueno, obstáculos, cada país, como decía antes, tiene los suyos, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que aquí mismo en este diálogo, pues tenemos una academia que existe sin ley de cine o ley de incentivos fiscales para la cinematografía, porque podría existir una ley y no necesariamente ser una ley de incentivo fiscal o tributario. Así que es interesante ver dentro de todas las academias que existen, hay algunas que todavía no forman parte de Fiacine porque son recién creadas, como es Panamá y Uruguay, que están haciendo los trámites para entrar. Ya pronto seremos 15 academias. Y cada país, pues, tiene sus temas y sus obstáculos. Yo creo que la parte de que todos los países tengan una ley de estímulo tributario o fiscal para la cinematografía es algo en lo cual hay que trabajar de frente y con mucho ímpetu, ¿no? Lo segundo es aquellas leyes que ya existen, protegerlas, porque están constantemente amenazadas. Están amenazadas con cada ciclo partidista o político, ¿no? Pues hay que volver a empezar otra vez a que se entienda que las cinematografías que tienen leyes de incentivos fiscales tributan al Estado enormemente, además de ser fuentes de empleo extraordinarias para un segmento pujante que no deja de trabajar. Cada película es, por ejemplo, una mediana empresa. Siempre lo he visto como una MIPYME, ¿no? Son 80, 120 personas que durante 2 años están trabajando en un proyecto con presupuestos entre $1.500.000 y $10 millones.
Esa es una fuerza importante para cualquier país y todos esos servicios pagan impuestos y tributan. Esos son los argumentos que hay que esgrimir para proteger las leyes tributarias y fiscales que existen. Sobre el tema educativo, totalmente de acuerdo con Hernán. Hay una, de nuevo debo referirme al buen trabajo que lleva a cabo las entidades de gestión de los derechos de productores cinematográficos y audiovisuales con un programa que se llama Platino Educa, que es el Platino Educa está dirigido a diversos sectores educativos, pero básicamente se divide en la parte de educación primaria, la educación secundaria y la educación cinematográfica ya mucho más elevada, a través de curadurías por cada país. Es decir, cada país hace una curaduría dependiendo de esos segmentos de películas que históricamente han sido parte del crecimiento de la industria en cada uno de esos países. Entonces yo pienso que el tener un nivel de coherencia en términos de legalidad es importante, el proteger esa legalidad constantemente y el educar son las tres cosas que debemos poner siempre en perspectiva y delante, ¿no? Absolutamente, nos quedamos con esas 3 líneas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Hernán, Mónica, Luis. Realmente nada, sumamente interesante. Nos quedan varios puntos, así que seguramente se viene después un episodio volumen 2. Y nada, creo que ha sido muy interesante también para conocer cuál es la función de la academia, que son muy amplias, y felicitarlos también por el trabajo que hacen, por aunar y por seguir promocionando el cine iberoamericano. Así que muchísimas gracias. Gracias. Un gusto haber platicado. Gracias.